Presentamos Ministerio Juvenil Seguidores de Cristo GT. Presentamos Ministerio Juvenil Seguidores de Cristo GT. Dios te bendiga en esta hora de la noche. Es un gran privilegio poderte saludar en este día lunes 1 de junio. Entramos a un nuevo mes para la honra del Señor. Y le damos gracias al Señor que en medio de estas crisis, en medio de estos momentos difíciles, el Señor aún nos permite poder ver la luz de un nuevo día, poder ver la misericordia del Señor y poder ver el poder de Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy especial que se titula La armadura de Dios, su significado y cómo usarla. En Efesios capítulo 6, en los últimos capítulos de la carta al Pablo a los Efesios, y los versículos 10 al 18, él los anima a permanecer firme en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer a los ataques del enemigo. El Señor nos enseña sobre algo muy importante. Lo primero que debemos de aprender, ya que estos son temas muy importantes, pero lo que tenemos que aprender sobre todo esto es prepararnos para la batalla. Hoy vamos a hablar sobre la preparación hacia la batalla. Hoy vamos a hablar sobre ser preparados para una batalla espiritual. Recuérdate que la batalla espiritual no es pelear contra el hermano, contra el prójimo. La pelea espiritual es pelear contra el enemigo y sus demonios. Debemos de estar preparados para la gran batalla, para esta batalla que siempre día con día llevamos, y es pelear contra demonios, contra acechanzas, contra tentaciones, contra cosas del enemigo. Cada día peleamos contra el enemigo, pero el Señor nos enseña a que debemos de estar preparados para la batalla. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11, nos dice: fortalécense con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Lo primero es fortalecernos en el Señor. Eso es lo primero que debemos de estar, que debemos de saber cada cristiano, que debemos de tomar en cuenta, que debemos de estar preparados para resistir toda trampa, toda tentación, toda obra, toda artimaña del enemigo. La palabra del Señor nos dice lo primero que es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leamos su palabra y escuchemos la voz de Jehová. ¿Qué debemos de hacer? Fortalecernos en el Señor para estar preparados. Amén. Para estar preparados contra esa guerra espiritual que es contra el enemigo y sus demonios. El pueblo de Dios tiene que estar preparado para poder resistir toda trampa del enemigo y poder vencer al enemigo. Jesús venció en la cruz. Jesús tuvo una batalla contra el enemigo. Jesús vino, nos perdonó y peleó por nosotros. Él fue cordero llevado al matadero. Ahora somos libres por Él. Déjame decirte una cosa. Ahora la guerra espiritual. Para ustedes, ¿qué es guerra espiritual? La Biblia nos enseña Efesios capítulo 12, Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13.
porque nuestra lucha no contra seres humanos, sino que contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, nos dice la palabra del Señor. En realidad tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que estar listos para aquella batalla contra el enemigo. La batalla es de todos los días, hermanos y hermanas. Debemos de estar preparados, porque lo primero que debemos de hacer es fortalecernos en el Señor, en la fuerza del Señor. Que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en Cristo Jesús. Que lo primero que tenemos que hacer es recibir nuestra fuerza que cada día viene hacia el Señor. Una de las cosas que yo te quiero decir, la realidad que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9 dice: practican el dominio propio, manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Qué no quiere decir la palabra del Señor, hermanos y hermanas? Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos dejará indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer, solamente que ponerla y usarla. La palabra del Señor nos dice, hermanos y hermanas, y déjame decirte una cosa, que la palabra del Señor nos enseña que debemos de estar preparados en todo momento contra el enemigo. La armadura de Dios, veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto en nuestra disposición. Número 1, el cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 6:14. El cinturón que lleva los soldados es ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su disposición en Cristo Jesús. El Señor nos enseña algo muy importante sobre el cinturón de la verdad. Punto número 2, la coraza de justicia. Protegidos con la coraza de justicia, Efesios 6:14. Así nos dice la palabra del Señor. Protegidos por la coraza de justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, y por eso el soldado debe cubrirse bien. Asimismo, debe vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 1 al 3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos
por nuestra propia justicia, la ganamos recordándonos quiénes somos en Jesús, manteniendo firme esa realidad. Tenemos que estar firmes en nuestra fe, orar sin cesar, contarle al Señor lo que necesitamos, decirle al Señor que cuánto lo amamos, cuánto lo glorificamos, porque es muy importante que nosotros podamos recibir la fortaleza, podamos recibir el amor de Cristo Jesús, podamos recibir la bendición del Señor. Punto número 3. El calzado para proclamar el Evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Esto nos dice la palabra del Señor. Los calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El Señor nos enseña que tenemos el calzado de Cristo para que Cristo nos lleve en muchos lugares para poder proclamar el Evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentidos de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga, pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuesto para llevar el Evangelio de la paz. Dando pasos ganamos terreno, vidas para el reino de Dios, porque Él nos capacita, porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Es por eso que nosotros proclamamos, nos vamos en un lugar hacia otro. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos ayuda a poder aguantar toda tentación, a poder tener protegidos los pies, a poder resistir toda trampa, todo obstáculo en el camino. El Señor guía nuestros pasos por el calzado, amén, el calzado de Él que nos pone. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Hemos visto la preparación, prepararnos, sobre todo prepararnos para la batalla. El día de mañana estaremos viendo sobre otras partes que nos ayuda a entender sobre la armadura. Nos enseña a seguir hacia adelante, a ver la paz, la fe, la confianza que tenemos en el Señor. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poderlos saludar. Síguenos, suscríbete en nuestro canal y toca la campanita para recibir más información sobre el canal que Dios nos ha dado. Bendiciones, esperando que hayas entendido esta palabra y que hayas guardado la palabra del Señor. Bendiciones y que el Señor te bendiga. Presentamos el Ministerio Juvenil Seguidores de Cristo GT. Presentamos el Ministerio Juvenil Seguidores de Cristo GT. Así hemos presentado el programa Seguidores de Cristo. Director, nuestro hermano Rodolfo Julián, miembro de la Iglesia Avivamiento por Cristo de Pazún, Chimaltenango. Vuélvanos a sintonizar la próxima semana a la misma hora y por la misma estación de radio. Que el Señor te bendiga. Presentamos el Ministerio Juvenil Seguidores de Cristo GT.